Pues muchísimas gracias por estar acá en esta plática número 5 que tenemos desde Tramas, en esta ocasión con nuestra estimadísima Mara Alzamora, que nos va a estar compartiendo de su investigación artística sonora del río Matasnillo. Muchísimas gracias, Mar, por sumarte y por encontrarnos acá nuevamente. Somos muy fans de tu trabajo y pues nada, ¿no? Esperamos también que ahorita en la plática podamos enriquecernos todos, ¿no? De esto que nos vas a compartir. Sin más, pues te cedo los micrófonos y gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes, gracias Aldo y David por esta invitación. Para mí siempre es muy placentero estar en las actividades de tramas, ya sea como escucha o estudiante, o ahora como, digamos, investigadora o como lo quieras llamar. Eh, para quizás ustedes no me conocen, yo vivo en la ciudad de Panamá, soy de la ciudad de Panamá. Y esto que voy a presentar ahorita es como la fase inicial, es la fase inicial, sí, básica, de un proyecto que inicié en mi maestría. Acabo de terminar mi maestría ahora en diciembre. Eh, Me gradué de la Simon Fraser University y el proyecto tenía que ver con caminatas sonoras y la relación con el espacio a través de la improvisación musical. En este caso, y por temas de pandemia y confinamiento y todo esto, no me pude transportar a la ciudad de Vancouver, así que me enfoqué en uno de los ríos de mi ciudad, que se ha convertido como en el eje de mi investigación artística y que espero que se siga expandiendo a los otros ríos urbanos. Para darles un poco de perspectiva y después, por favor, cuando quieran, interrumpan, hagan preguntas, lo que sea, porque esta conversación puede durar literalmente días, me apasiona demasiado, así que vamos a ver cómo condensamos algunas cositas ahora y luego en otro momento seguimos con la conversa. La ciudad de Panamá es una ciudad, bueno, el país completo es un país marítimo. Quizás algunos conocen Panamá, quizás otros no, pero este país lo atraviesa el canal. Y a pesar de que es un país que está rodeado de agua, hay ríos, lagos, tenemos dos mares, uno a cada lado del país, hemos desarrollado una relación comercial con el agua. Y esta caminata sonora trata de rescatar de una manera u otra la relación, pero a través de la convivencia. ¿Y dónde está esa conversación desde el punto de vista artístico o esta conversación antropocéntrica o alejándose del antropocentrismo y uniéndose más a toda la teoría poshumanista, las relaciones de lo humano no humano, que es tan hermoso y que pienso que vale la pena explorar como artistas para expandir y enriquecer la conversación de los ambientes, digamos, la parte natural, ambiental dentro de las urbes, que a veces se nos olvida un poco que la relación con lo no humano es primordial para nuestra propia supervivencia, nuestro propio, digamos, eh, entendimiento de nuestra propia existencia. Entonces, bueno, como dije anteriormente, la ciudad de Panamá lo atraviesa el canal, pero en la ciudad de Panamá, de hecho el país, porque tenemos dos provincias, Panamá y Colón, lo atraviesa el canal de Panamá, pero la ciudad de Panamá tiene 8 ríos urbanos. Y estoy dando toda esta explicación porque este río particularmente, que se llama el río Matasnillo, pertenece a esa cadena o esa red de ríos urbanos que tiene la ciudad de Panamá. Y es uno de los ríos más contaminados que tiene la ciudad, pero es uno de los ríos que en la historia de esta ciudad ha sido partícipe de muchas cosas y digamos, ha contribuido mucho a algunas conversaciones culturales y al desarrollo de la ciudad. Entonces, así como nosotros, desde mi perspectiva, este río también ayudó a construir la ciudad de una manera u otra, pero lo hemos ido como abandonando, lo hemos ido escondiendo, lo hemos ido olvidando y le hemos dado otro tipo de espacio que no le corresponde a ese cuerpo de agua. Entonces, bueno, esta investigación parte de la idea occidental de lo que significa el agua moderna. Y hace un poco estaba hablando con una amiga que es poeta y estábamos conversando sobre, bueno, qué significa el agua en nuestra sociedad. Y inicialmente el agua significaba un cuerpo de agua que pertenecía a un espacio, a un territorio.
Y eso es lo que nosotros conocíamos como cuerpos de agua. A dónde está un río, a dónde está un lago, a dónde está el mar, pertenece a un territorio específico donde está localizado. Pero todo el desarrollo de la civilización occidental ha cambiado esa idea de cuerpos de agua en una localidad a cuerpos de agua transformado a la idea de H2O. Y cuando ya tú cambias el agua a una fórmula química, la identidad o el concepto de agua en nosotros cambia, porque no es lo mismo hablar de un cuerpo de agua, hablar de H2O o hablar de agua embotellada. Y nuestra relación o nuestra distancia con los cuerpos de agua comienza a quebrarse. Y nos vamos desconectando y esto no permite que la relación entre lo humano y lo no humano exista o pueda coexistir. Partiendo de la idea que lo humano y lo no humano, o sea, todo lo que nos rodea, ya sean animales, plantas o lo que llamamos recursos naturales, todo eso pertenece a nuestra comunidad y no lo podemos pensar como algo alejado de nosotros, sino algo que debe ser integrado de una manera u otra en nuestra propia vida y en nuestras propias conversaciones cuando tomamos decisiones en nuestras comunidades. Entonces, digamos, todo este tema de caminatas sonoras no es algo nuevo, hay mucha gente haciendo caminatas sonoras y todo esto, pero siempre es bueno recordar por qué caminar es importante. Y caminar es importante porque nuestra relación con la tierra se, se expande a partir de nosotros estar cercanos a la tierra. No es lo mismo entender un territorio desde un vehículo, desde un transporte público, a entender un territorio caminándolo, oliéndolo, tocándolo, saboreándolo, escuchándolo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Y a mí particularmente, sobre todo durante la pandemia, que es donde nace esta caminata sonora, sucede que experimenté cierta distancia con la ciudad que he caminado por mucho tiempo. Comencé a tenerle un poco de, tú sabes, un poco de recelo. Las calles estaban muy vacías, muy solas. Sucedieron cosas que no debían suceder durante la pandemia en las calles de Panamá y asumo que también de todo el mundo. Y digamos que esta caminata sonora fue como un acto de resiliencia, un acto como de decir, ven acá, yo voy a retomar este espacio que también me pertenece y sería una buena, digamos, un buen momento para poder dialogar con el río, que usualmente se esconde detrás de todo el ruido del tráfico y otras cosas. Entonces me tomé la libertad y también le pedí como cierto tipo de permiso también a la tierra y al espacio para poder caminar la vertiente del río Matasnillo. La vertiente del río Matasnillo, ahora les muestro algunas fotos, es súper complicada porque no sé cómo pasa en la Ciudad de México o en otras ciudades, pero los cuerpos de agua en la ciudad están súper segmentados. Digamos, acá en Panamá uno no puede caminar como estas fotos idílicas de otras ciudades con sus canales y todo esto, y caminar a través de los canales. Aquí no sucede eso. Aquí los ríos están atravesados por un montón de cosas, por barriadas, pasan por debajo de un montón de espacios, y hay que ir como llevando como el mapa y ver por dónde va realmente el cauce de ese río desde su inicio hasta el fin. Para esto tomé referencia a algunos mapas, tomé mapas del Smithsonian, seguí algunos mapas de unos periodistas que habían caminado la vertiente del río Matasnillo hace unos años atrás eh, y encontré que el nacimiento del río, o uno de los nacimientos del río, y es algo que todavía estoy eh, observando porque hay como varias no quiero decir varias teorías, pero varias opciones. Hay como varias opciones de nacimiento. Me parece que el río Matasnillo viene como de algunos afluentes que se unen en esta vertiente que llega hasta el Pacífico. Una de ellas se habla que era como un pequeño, como tipo ojo de agua, y ese ojo de agua, digamos, fue escondido por una construcción y actualmente está debajo de una iglesia, por ejemplo. Entonces se ve la salida del río, pero el nacimiento del río está del otro lado de la calle, debajo de una construcción, o sea que ni siquiera se ve el inicio. Y apenas que nace y apenas que pasa el río, ese río automáticamente entra como a una canaleta que está, eh,
delimitada por construcciones de casas. Entonces automáticamente el río se esconde, automáticamente ya no es acceso público ese espacio. Y luego cuando vas siguiendo y vas siguiendo y vas siguiendo, te vas dando cuenta que el cauce va empeorando, eh, pasa por algunos puentes que en verdad no se ven, pasa por debajo de algunos edificios hasta que llega al Pacífico y llega completamente eh, deshecho el río, literalmente. Es como si un río pudiera e intentara nacer y rápidamente su intento de llegar a ser río y de contribuir se ve afectado por la parte humana, la parte industrializada de nuestra ciudad. Entonces, para llegar a todo esto y para ya empezar literalmente mi caminata sonora, yo me enfoqué en tres puntos, digamos, mi marco teórico, que se puede decir para esta caminata, sería Manning, que ella es una filósofa canadiense, y Manning habla de el against method, como que lo no método, el contrario al método, y esto lo aplica a la caminata sonora. Las caminatas sonoras todas y cada una tienen un método diferente. No hay como una metodología de caminar, una metodología de tu poder crear a partir de una caminata sonora. Cada persona crea su propio espacio, su propia ruta, su propia manera de hacer las cosas, su propia búsqueda. Y me pareció que era muy importante poder hablar sobre este no método, donde la caminata sonora particularmente sigue la multisensorialidad. Tú te guías por todos tus sentidos en vez de usar como la lógica racional, vas por todos los sentidos y tratas de filtrar completamente el ambiente a través de los sentidos. Y con esto entonces vas a conectar con la caminata y con esto vas entonces después, por lo menos en mi caso, a improvisar o a componer o a hacer otro tipo de quehaceres artísticos. La otra sería deep listening, que para mí mi práctica artística es muy, muy importante y creo que lo he mencionado anteriormente. Deep listening se basa en, digamos, en mi parte se basa en meditaciones sónicas. Es una práctica y filosofía de Pauline Oliveros, de la compositora estadounidense Pauline Oliveros. Y las meditaciones sónicas son maravillosas porque nos permiten como jugar y para mí es como un tipo de juego, poder jugar con el espacio físico donde estamos. Y también se convierten en textos a partir de palabras o text scores. Y con esto uno va al espacio, digamos, yo fui al río, utilicé mis meditaciones sónicas, digamos, canté con el río, improvisé con el río sin mi instrumento, pero lo hice con mi cuerpo, lo hice con mi voz, dibujé, tomé notas de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba escuchando, de lo que intuí también, porque la parte de deep listening también está muy estrecho, muy cercano a la intuición, a los sueños y todo esto, digamos a la parte intangible del ser. Y todas estas anotaciones o estas meditaciones sónicas después las llevé a mi estudio, donde entonces grabé o improvisé. Y la otra, que es la filosofía de Poetics of Relations de Edward Glissant, él es un filósofo caribeño, donde se habla que las relaciones se van creando, digamos, las relaciones se basan en nuestro acercamiento cultural hacia lo otro. Y que este acercamiento va formando y transformando nuestra propia identidad. Entonces, a partir de hacer la caminata sonora cerca del río Matasnillo, y no sé si ustedes han caminado o al lado de un río, no sé si hay un río urbano por lo menos, hay un tema con eso, cuando uno comienza a crear una relación, porque esta caminata sonora tomó varios días, o sea, no fue una cosa de un día, fui poquito a poquito, poquito a poquito y poquito caminando. A veces caminaba varias veces o por varios días el mismo tramo, y uno mientras más camina y más camina y más camina, uno va creando una relación con ese espacio, con ese río, y uno va entendiendo un poco más lo que está sucediendo, y uno va también transformándose. Cuando uno camina, no solamente uno transforma el espacio lo transforma a uno. Y esa es la maravilla y la magia de las caminatas sonoras, específicamente.
Eh, Porque al transformarte, no solamente entiendes mejor el espacio, sino también puedes llevar como ese lenguaje que estás absorbiendo a partir de tus sentidos, ese lenguaje lo llevas a composiciones, o lo llevas a improvisación, o lo llevas a la escritura, o lo llevas a otro tipo de prácticas artísticas que estés siguiendo. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, déjame ver aquí si te comparto algunas fotitos. Y así podemos ir compartiendo y hablando de las fotos. Dame un segundito. Claro, gracias. Ajá. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora o comentarios. No, por Todo. ahorita no, creo que igual estoy por ahí apuntando cositas, pero gracias. Súper, ok. Súper. Bueno, voy Ay, comencé atrás. Ah, aquí. Déjame cerrar aquí un momentito. Ok, así. ¿Ven bien esto? Sí, Ok, súper. Bueno, esta es una de las fotos que tomé en la salida del río Matasnillo hacia el Pacífico en la ciudad de Panamá. Esto que se ve aquí es justamente donde se une el río con el Pacífico. Y pareciera idílica la foto, pero la experiencia de la foto es muy diferente a la experiencia olfativa que uno puede tener en ese lugar. Es muy brutal la cantidad de olores que despide ese espacio. Y lo más cómico es que está cerca de un área que es, digamos, prime, un área súper, súper, súper cara en la ciudad y se encuentra con esta situación, que es un tema ambiental o parte, digamos, de urbano ambiental. Esto acá es la realidad del río Matasnillo en todo su trayecto. En algunos trayectos está mucho más expandido, pero en otros trayectos está de esta manera. Y detrás de esto, digamos, antes de esto, hay un supermercado. Y el río pasa por debajo de, digamos, de un espacio de concreto. Y luego de esto hay unos edificios. Entonces, digamos que no importa qué y a partir de qué, este río sigue como nace, llega, pasa entre casas, sigue, se encuentra con el supermercado, trata de seguir y se encuentra con miles y miles y miles de obstáculos. Y esto es un ejemplo, este no fue el que hice para el río Matasnillo, pero esto es una suerte de mapa que hice para una caminata sonora previa. Es un smell walk. El smell walk era una caminata sonora que hice específicamente para, para la parte olfativa. Entonces la caminata era siguiendo todos los olores del recorrido. El de Río Matasnillo no lo dibujé porque estaba trabajando desde las meditaciones sónicas, pero esto también es, digamos, otro tipo de mapas que ustedes se podrían crear. No todo tiene que ser sonoro. También puedes crear a partir de los olores del lugar. Entonces fui como que, bueno, hice primero el mapa y fui tomando notas. Y disculpen que esté en inglés, pero lo hice mientras estaba haciendo una maestría. Y esto es en Clayton, que eso queda bastante lejos del río Matasnillo. Pero si se dan cuenta, tiene un camino súper sencillo, pero a través del camino hay un montón de espacios, de paradas, dolores que uno fui como refiriendo en el mapa, para luego entonces comparar. Esto de acá fue una caminata sonora previa que hice sobre el agua. Esta caminata sonora del río Matasnillo no nació como por generación espontánea. Venía de otra caminata sonora que había dirigido o creado yo hace años atrás, que se llamaba ¿Dónde habitó el agua? Y esta caminata sonora era específicamente una caminata sobre las áreas eh, que están construidas encima del Océano Pacífico. O sea, toda esa parte es relleno. Y la idea de eso era poder imaginarnos cómo sonaría la ciudad si no estuviera todo ese relleno, todos esos edificios en ese lugar. Eh, Sobre todo por lo que mi abuela me contaba, cómo la ciudad sonaba cuando era más joven ella.
Y esto era como tratando de poder conectar con ese momento de la historia o imaginar, que es muy importante poder imaginar cómo está caminando, cómo sería ese espacio si esto o aquello no hubiera sucedido o si hubiera sucedido. Esto lo hice para el Día Internacional de la Escucha, que bueno, ya viene prontito. Sé que esta Anamora está viendo a ver algunos trabajos sonoros de personas. Esta también aquí, digamos, esta foto es muy importante porque esta foto pareciera inofensiva de una manera u otra, pero este es uno de los inicios del río Matasnillo. El río sale, el agua sale por aquí, pero el río nace del otro lado de la calle. Y ahí es donde digo que está la iglesia y que veo un ojo de agua y ahí inicia el río. Y justamente apenas que inicia, tiene todo esto, todas estas barreras a las que tiene que enfrentarse. Entonces, a través de la caminata sonora, yo también estuve como jugando con el espacio, interactuando con el espacio, porque no todo fue como filosofar o reflexionar, sino para la caminata sonora creé un micrófono de contacto y con el micrófono de contacto iba como, y estaba intentando, porque obviamente uno no logra totalmente percibir al 100% lo que está sucediendo, porque nuestro cuerpo tiene sus limitaciones. Pues el micrófono de contacto absorbe la relación directa con las texturas que podían estar alrededor del río. Entonces iba como auscultando algunas paredes, algunas plantas, y eso lo fui recogiendo en grabaciones. Algunas grabaciones eran muy claras, otras no, pero mi idea era poder como escuchar con mis audífonos más allá de lo que usualmente hubiera escuchado. En la segunda foto fue una de las meditaciones sónicas que escribí. Son bastante cortas, hice varias a través del trayecto del río Matasnillo. Y en esta meditación sónica particularmente estaba, digamos, refiriéndome a una parte del libro Bodies of Water de Astrida Neimanis, que es el libro Cuerpos de Agua, donde no solo el río es un cuerpo de agua, sino yo también soy un cuerpo de agua. Y a partir de esta meditación sónica, me pensé y me planteé yo como un cuerpo de agua, para poder entonces poder hablar el mismo lenguaje del río y poder crear sonidos como el río, volverme mi propia flema, volverme mis propias células, volverme mis propios fluidos internos, humanos, que nos mantienen vivos, y así poder de una manera u otra conversar de agua a agua con el río Matasnillo. Y la última foto a la derecha, eh, a través de, digamos, de la vertiente del río, también para mí esta caminata fue un homenaje a Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña es una maravillosa artista performer chilena, a quien respeto y admiro mucho. Y ella trabaja mucho con estos eh, hilos que se van tejiendo alrededor de, digamos, caminos naturales. Entonces, para mí, esta caminata sonora se convirtió, aparte de una caminata, aparte de una reflexión, aparte de una meditación, también se convirtió en una suerte de ritual sonoro. Y en algunas partes de la caminata sonora fui dejando como ofrendas. Y mis ofrendas eran una manera de decir, ven acá, a las personas que pasaran por ahí o lo que sea, detrás de esta cerca, detrás de esta barrera, detrás de esto que no ves, hay un río y está allí y está sonando y está vibrando con nosotros en esta ciudad. Entonces para mí fue muy importante dar esas ofrendas al río como una señal de, no quiero decir de respeto, pero sino de coexistencia, de poder absorber y comprender que ese río también es parte de mi comunidad. Entonces, bueno, aquí estas fotos aquí fueron algunas de las anotaciones muy breves, sketches, digo yo, sonoros, que luego me llevé a mi casa y con ellos improvisé. Algo que es muy importante, a pesar de que yo me llevé el micrófono de contacto, no utilicé ninguna de las grabaciones.
del micrófono de contacto ni tampoco grabaciones del agua del río para mis improvisaciones. Yo simple y llanamente tomé notas, escuché a través del micrófono de contacto, grabé algunas cosas y eso, pero no utilicé nada de eso porque no quería, digamos, ir con el espíritu extraccionista, de ir a sacar del río o de sacar sonidos, sino yo quería más que todo convivir a través de la caminata. Y luego de eso, poder, digamos, contar mi historia de una manera u otra a través de la improvisación. Entonces, aquí les comparto un poquito de una de mis improvisaciones y luego les muestro un video. Bueno, esa fue una de mis improvisaciones. Voy a volver acá a dejar de compartir. Tengo más fotos, pero creo que esas como que evidencian un poco alguna de las cosas. Obviamente me gustaría, y lo que busco es hacer como una segunda etapa. Hace unos días hablé con un amigo mío que es cineasta y vamos a ver si vamos y lo documentamos audiovisualmente, desde la parte exploratoria, la parte experimental, vamos a dar un poco de estética visual para poder seguir a la segunda etapa de esto. Y la segunda etapa de esto sería ya como que cubrir todo el río totalmente. Entonces para eso sí necesito como que otros equipos y otras cosas porque no todo el río es accesible todo el tiempo. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Mar, quería preguntarte, compartiste eh, la imagen del sketch sonoro, ¿es una especie de partitura? Bueno, no le llamo partitura porque para mí las partituras, y eso es algo muy personal, eso no significa que sea un significado, pero para mí, digamos, una partitura es algo que está un poco más pulido. Un sketch es como, como notas. Tomé notas sonoras de lo que estaba escuchando, que eventualmente pueden ser partituras, pero los utilicé para la improvisación más que todo. O sea, los utilicé como referencias. Pero sí, se puede llamar partituras. Podría ser. Y no sé si ustedes practican caminatas sonoras, no sé si alguno dialoga con la naturaleza de alguna manera u otra, qué sucede en sus ciudades. Sí, Manuel. Hola, estas notas o guías que hiciste están inspiradas en los impulsos, en las impresiones del río, o fue a partir de algo más libre, o sea, sí. Bueno, digamos que ambas, porque uno cuando está caminando, digamos, como expliqué antes, me estaba tratando de dejar llevar por la multisensorialidad. Entonces, algunos de esos sketches podían ser como sonidos, de hecho sonidos que
que escuché y ahí iba como escribiendo las relaciones sonoras, pero en otros momentos también podría ser relaciones visuales, digamos, con cosas que estuviera observando o algún, no sé, de repente el latido de mi corazón o de repente el paso, mi paso al caminar, también el olor, los olores son súper importantes en estas caminatas sonoras, sobre todo por la realidad del río. Entonces, no todos son sonoros, no todos eran sonoros. De hecho, no te puedo decir cuáles eran sonoros o cuáles no, porque fueron como notas que fui tomando on the go. Yo andaba como con un pad, iba ahí dibujando y dibujando y iba metiendo en mi bolsita y ya. Eh, y tampoco podía estar mucho tiempo en la calle porque había restricciones férreas aquí en Panamá, entonces tenía que salir como 2 horas y hacer lo más que podía en esas 2 horas. Y al día siguiente podía visitar el mismo espacio o podía como seguir un poco más. Y dependía del día, dependía de un montón de cosas, entonces se fueron como mezclando las notitas que fui tomando en varios días. Yo acá hubo, no sé, un par de cosas que me llamaron muchísimo la atención, como este inicio que planteas acerca de nuestra, como de revalorar nuestra relación con lo no humano, se me hace como bien, bien bello. Y sí, ahorita que dices de, bueno, si hacemos o no caminatas sonoras, creo que hace poco, em, justo acá en Tramas, hubo algo hacia donde giró mi audición de pensar en cómo uno dialoga a veces con los espacios y en el cómo vas centrando tu atención en ciertos puntos y demás. Pero no sé, ahorita le diste como una vuelta y adquirió mucho más potencia esta idea que tienes del cómo el espacio lo transforma a uno, que se me hizo también súper súper bello y como eso lo llevas a esta parte de, bueno, ahora soy agua y entonces desde ese ser agua es que puedes dialogar con este espacio. No sé, más que pregunta fue así como, estoy con eso en la cabeza, ¿no? Sí. No, de hecho, no te creas, así como a ti te pareció, es fascinante y de hecho a mí me tomó muy por sorpresa y creo que es la primera vez que estaba como tan, y creo que fue porque fui con todos los sentidos conectados, porque en otros momentos que he hecho cambios sonoras he ido como que, bueno, voy a escuchar y voy como predispuesta o pensando que esto es lo que voy a hacer, como objetivos como muy, muy específicos y puntualmente en la escucha. Pero digamos, desde la multisensorialidad, desde el deep listening, uno puede escuchar de diferentes maneras, a través del cuerpo, a través de los otros sentidos, a través de, como dije anteriormente, la intuición bueno, el cuerpo, la mente, el espíritu, como que lo querías llamar. Y no te creas, yo en esa caminata sonora me sorprendí al crear como una sensibilidad mucho más allá con el cuerpo de agua, que antes siento que no lo entendía y obviamente todavía falta un montón porque mientras uno más se relaciona con un espacio o con un cuerpo o con otro ser, ya sea humano o lo que sea, uno va transformándose y transformando al otro y transformando las percepciones que se pueden tener, eh, y los prejuicios que se puedan tener y otras cosas y todo viene desde la relación. Y se ha hablado mucho de eso, es cierto, pero digamos, me cayó el 20 porque nunca lo había experimentado con un cuerpo de agua, con un río, tú sabes. Sobre todo porque en Panamá el agua está en todos lados y tú ves ese río ahí corriendo y bueno, está el río allí, es el río que inunda y es el río que hace estragos y es que el río que huele mal y el río y el río y el río. Pero de repente, al verme yo caminando sola en la ciudad, haciendo meditaciones sónicas, cantando con el río, como tomando notas, escuchando la voz del río, no solamente la voz sonora, sino en su totalidad, eh, literalmente me conecté mucho con el cuerpo de agua desde convertirme yo en un cuerpo de agua. Y es muy poderoso. O sea, jamás pensé, y eso me tomó de sorpresa, yo pensé que iba a encontrar otras cosas, yo iba con otro análisis previo, ¿verdad? Toda la teoría fundamentada y todo esto y la investigación y de repente me veo
totalmente movida por un cuerpo de agua que me mueve a mí a través de su propia vibración y su propio movimiento. Y yo quedé consternada, estaba así como paralizada en un momento. Así que los invito a que también lo hagan en sus ciudades, la verdad es muy poderoso. Mark, igual yo como que, además de esto, justo que comentó ahorita David, que también ahí por ahí anoté de esto del espacio, de cómo nos transforma, ¿no? Y siento que eso va bien también pegado con algo que me ha movido desde hace mucho, como de cómo los espacios o incluso en mi caso algunos objetos, ¿no? O algunas prácticas también justamente pues resignifican, ¿no? Pero modos tanto de hacer como de ser, ¿no? Y como que ahí sí puede haber también unas potencias muy fuertes de cómo quieres vivir en la vida, compartir en la vida, ¿no? Y algo que se me hace bien interesante y me gustaría si puedes igual y compartirnos más sobre eso, es esta perspectiva que mencionaste de no usar los sonidos grabados para no ir como con este espíritu extraccionista, que creo que es algo que se hace bastante, quizás medio, no sé qué adjetivo usar, o sea, no sé si ingenuamente, pero quizás sin pensar tanto, ¿no? En la ética de los cuidados y que en este caso es incluso, o sea, algo que puede parecer quizás también un poco extraño, que no, que es el cuidado hacia otro, eh, no sé ni cómo decirlo, pero hacia otro cuerpo de agua con el que quizás no sabemos cómo comunicarnos incluso, pero esto que mencionas también, ¿no? De cómo del pedir permiso, de hacerle ofrendas también, ¿no? O sea, tanto al río, a la tierra, al espacio, se me hace como algo muy importante que vale la pena como hablar más para las prácticas justamente también de escucha, de caminata sonora, de grabación de campo. Y justamente, no sé, no pienso, ahorita me viene a la mente, creo que hace poco hubo unos premios, ¿no? De sonido, de grabaciones de sonido, ¿no? Y como a veces pienso, bueno, es que hay unas grabaciones que la gente puede tomar en algunos espacios que igual y obviamente aquí depende, ¿no? De cada persona, porque sé que hay personas que sí, pues o piden permiso o incluso hablan primero, previamente con la gente e incluso que la gente de las comunidades pueda, bueno, tenga como esa opinión de si se pueden compartir estas cosas, hasta dónde, etcétera. Pero justamente está este otro lado que puede ser muy extraccionista, extractivista. Eh, nada, ¿no? Y como que se me haría interesante saber como en tu historia, cómo fue no sé si fue de repente también algo que cambió en algún momento de tu vida y porque pienso que usualmente sí pasa así, ¿no? O sea, que primero empezamos a grabar como más, no sé, inocentemente y después nos damos cuenta de todo el peso que tienen estas cuestiones y bueno, eso sí nos puedes compartir de esto, estaría súper bueno. Sí, mira, yo pienso que todo viene desde la intención, ¿no? Como que la intención artística que se tiene, el porqué. Y después que uno tenga como el porqué muy claro, entonces todo lo demás va cayendo solo. Todo este tema de pedir permiso y todo esto, estuve como muy, muy inmersa. Ahora mismo hay muchos teóricos y sobre todo también comunidades indígenas, personas que están estudiando, están muy en contacto con grupos indígenas, comunidades indígenas, eh, digamos, y están trayendo hacia las prácticas artísticas todo este conocimiento ancestral, ¿no? Toda esta idea de pedir permiso, digamos, de la tierra como pedagogía o la tierra como un lugar para aprender. Y que me parece muy hermoso, a veces se nos olvida. Yo respeto un montón, y es algo que respeto mucho a las personas eh, que documentan paisajes sonoros, porque definitivamente, y está Ana Rodríguez en Uruguay, está Pablo Vaz, que también hace un trabajo maravilloso en Argentina, está, eh, sé que está Otto, obviamente, que es Costa Rica, México, está creo que Tito Rivas, que también está en México, y hay un montón de gente que tiene una práctica muy, muy larga, y son prácticas hermosas, que me parecen hermosas. También está Álvaro Díaz, seguro que fue hace poco que se ganó un premio.
pero son personas que están comprometidas con el paisaje sonoro. Y ese compromiso siento que es muy importante porque está la preservación cultural, la preservación natural y todo eso. Y me parece valioso. Yo no soy ese tipo de persona que va a ponerse a documentar paisajes sonoros porque no soy ese tipo de artista. Hay gente que lo hace. Yo no soy. Pero mientras que estuve como pensando en esta caminata sonora, mientras que caminaba, mientras que iba como viendo el tema de investigación artística, eh, había una conversación andando en la universidad donde yo estaba sobre la ética. Y hubo muchas conversaciones sobre la ética. Y es lo que mencionabas, Aldo. Por lo menos, eh, para hacer documentales o para hacer entrevistas, sería completamente antiético entrevistar a alguien y utilizar esa información sin su permiso en otro lugar. Eso es antiético. ¿Por qué? Porque las personas deben saber dónde su voz va a estar, a dónde tú vas a llevar esa voz y para qué la vas a utilizar. Entonces, eh, tuve muchas conversaciones con compañeros artistas y también conversé con la músico Anne Bourne, que ella es chelista canadiense, que ella trabaja mucho con la naturaleza y también con cuerpos de agua. Y que fue una de mis inspiraciones, de hecho, para después de conversaciones con ellas, esta inspiración de trabajar con cuerpos de agua también se la debo a ella por un montón de lindas ideas que tiene. Ella hablaba sobre por qué uno va a tomar la voz de un cuerpo de agua, un animal, para cosas que uno puede hacer como humanos por su cuenta. O sea, es como robar el sonido de alguien para hacer otras cosas. Eh, y obviamente muchas personas pueden decir, bueno, ¿cómo voy a pedir yo permiso a un quetzal? ¿O cómo le voy a pedir permiso a un río? Bueno, por lo menos Anne Bourne, ella, y me pareció lindísimo este ritual, ella como entra a un espacio, ya sea bosque o sea lo que sea, ella entra, se planta en el medio y lo que ella hace es que ella en vez de grabar con una grabadora, ella graba con su cuerpo. Y me pareció hermoso pensar que nuestro cuerpo es como un receptor que sí puede alojar experiencias. Y obviamente nuestro cuerpo es un filtro también de esas experiencias con las que nosotros vamos a poder después crear. Obviamente es una manera de hacer las cosas y a mí me pareció muy lógico poderlo utilizar en este tipo de caminata en vez de salir a grabar como lo hubiera hecho anteriormente, como lo he hecho anteriormente. Lo quise hacer diferente porque si estoy hablando de las relaciones y estoy hablando de yo convertirme en un cuerpo de agua, no tenía sentido yo grabar al río y grabarme a mí misma en ese espacio. Yo quería probar utilizar mi cuerpo como micrófono, si se puede decir algo así, ¿no? Como receptor, como filtro, y por eso tomé esos sketches. Lo más que tomé fueron sketches. Y utilicé el micrófono de contacto solamente como para sentir texturas. No fue para más nada, simplemente fue para texturas. No fue para robarme sonidos, ni para digamos, meter micrófonos hidrofónicos en el río, que eso hubiera sido quizás algo bastante, eh, hubiera sido obvio de hacer. Meter el micrófono en el río y grabarlo y después filtrarlo y después hacer cosas con eso, que también es una manera de hacer las cosas. Pero mi enfoque era las relaciones y las relaciones son de uno a uno. No, o sea, no tendría sentido yo grabar esta conversación, se la mando a Aldo, Aldo ve mi grabación y me manda una grabación de vuelta. Sí, nos estamos mandando grabaciones, pero no nos estamos relacionando. Las relaciones van, o sea, in situ, de una manera u otra. O de frente, ahora que estamos en la virtualidad vamos de frente a frente. Pero si no está en el momento, se pierde. Entonces las grabaciones son un poco eso. Y yo quería explorar eh, poder estar en ese diálogo abierto, multisensorial, en el espacio, sin grabaciones, usando mi cuerpo como herramienta de grabación, digamos.
No sé si tiene sentido, pero eso fue como mi exploración, que todavía está que todavía está en desarrollo. No, buenísimo. O sea, yo pienso que justo no solo tiene sentido, sino tiene mucho trasfondo o mucha profundidad. Pienso también estos modos, pues justamente, ¿no? De ya reflexionar sobre las prácticas, ¿no? Y sobre cómo quieres hacer las prácticas. Y justo, ¿no? De pronto me quedaba esa duda de si esos sonidos que tienes grabados, o sea, o no, como ¿por qué no compartirlos? O más bien si alguien más quizás en algún momento llega, pero con justamente una intención muy respetuosa, genuina y como que ahí se puedan compartir de cierta manera, ¿no? O sea, pero más que nada, porque también está todo este lado, ¿no? De que quizás en la preservación de sonidos, en esta cuestión quizás a veces de hacer más conciencia de los espacios o de los cuerpos, pues que tanto ayuda también de pronto eso, ¿no? O sea, traer como esas grabaciones, como pensando ahora en el otro lado, ¿no? Como de más concientización y hacer también, ¿no? En una intención muy respetuosa, ¿no? Y cuidadosa. Pero Claro. nada, se me hace como interesante y también porque justo conozco pues varias prácticas que son más así, ¿no? Y que son más como de, bueno, las caminatas las voy a hacer con las personas que están en ese lugar o voy a trabajar justamente solo para ese contexto y no fuera de él, porque si no ya justo se pierde todo el sentido del encuentro, de la experiencia y justamente más bien también te pedía que hablaras más de esto porque creo que es importante, ¿no? Para que siga en las discusiones justamente estos temas y ver también qué otras maneras o modos, formas de hacer se generan a partir de estas conciencias más profundas sobre nuestra relación con los espacios, con la tierra y todo esto. Gracias, Mar. Y eso es lo maravilloso, digamos, de la investigación artística, o en inglés se llama Artistic Led Research, como que la investigación llevada por la parte artística, que se ha estado incluyendo en la academia poco a poco, pero es supremamente importante porque como artistas nosotros podemos contribuir a nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de explicar o compartir cómo se percibe el mundo. Y aparte, hay, está esta investigadora que se llama Natalie Loveless y ella habla que la investigación creación, que es como la investigación artística, impacta directamente nuestras condiciones sociales, digamos, nos impacta directamente. Y no solo eso, sino como estos encuentros que suceden o que se procuran durante la investigación artística, nos ayudan como a ¿cómo lo podría decir en español? Sería eh, a cuidar, sí, como que care differently, como que a cuidar de manera diferente, como que a preocuparme o a conectarme de manera diferente. Entonces, la investigación artística nos da ese espacio para poder explorar, de utilizar de repente otras estéticas, otras metodologías, otras maneras de hacer las cosas, reevaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué, y no solamente con la naturaleza, sino con cualquier cosa que estemos haciendo desde la investigación artística. Eh, Como dije, por lo menos si esta caminata sonora hubiera estado enfocada en otras cosas, eh, quizás sí hubiera grabado algunas partes. Pero como estaba enfocada en la relación, yo quería explorar la relación directa. No quería que esa relación fuera, o sea, se interviniera por la extracción, que es un tema que está sucediendo. En otras situaciones, por la estética o por la metodología o por la razón que tenga, es evidente que vas a tener que usar una grabación, que vas a tener que hacer otras cosas para poder llegar a la exploración que estás haciendo. Pero todo depende. Yo siempre creo que depende del camino que estés tomando en el momento o qué tipo de investigación estés llevando a cabo. Si es artística, hay muchas vertientes, muchas opciones, muchas maneras de hacer las cosas. Y depende de cada artista cómo lo lleva a cabo. Sí, Manuel. A ver si no resulta redundante mi pregunta, pero
Bueno, me queda claro que tu investigación y tu trabajo está centrado en la relación, como dices, directa, entre el cuerpo de agua, entre dos cuerpos de agua, el cuerpo de agua río, el cuerpo de agua mar. Pero, ¿qué hay en el tránsito, en el curso, en el cauce del río? Evidentemente, bueno, como nos mencionaste, hay muchísimos espacios urbanos que flanquean el río, ¿no? que lo tapan. Pero, ¿qué relaciones o qué impresiones tuviste con estos otros cuerpos de agua humanos o otros seres vivos? Bueno, con otros seres humanos, solamente con la policía, porque como era la pandemia, había restricciones masivas y a veces estaba yo sola en la calle. Y no te creas, me sentí muy vulnerable también, porque creo que es la primera caminata sonora que hacía completamente sola en una calle. Porque en otros momentos he caminado yo haciendo mi caminata sonora individual, pero hay gente alrededor caminando, tú sabes, hay compañía, aunque no estás contigo, estás acompañada. Pero literalmente las únicas personas que vi fueron policías, quizás una persona a la lejanía, eh, porque eran momentos, aquí en Panamá tuvimos restricciones muy fuertes y no solo tuvimos restricciones eh, por tiempo, digamos, sino también por sexo. Entonces los hombres salían unos días y las mujeres salían otros. Entonces la mitad de la población podía salir un día y aparte nos dividieron por cédulas, por identidad. Y entonces a mí me tocaba 2 horas lunes, 2 horas miércoles, 2 horas viernes. Y eso es lo que podía salir a la semana por casi un año. O sea, fue un montón de tiempo que solamente podíamos salir. Entonces, las posibilidades de tú encontrarte a alguien en la calle, caminando en la misma calle, eran mínimas, literalmente, cuando hice esta caminata. Eh, y la policía realmente lo que preguntaba era como que qué yo estaba haciendo, por qué estaba haciendo esto. Estaban un poco nerviosos de por qué yo estaba allí pegando cositas en las paredes o qué hacía yo tomando notas. O sea, a veces se ponían muy nerviosos con cosas tan sencillas como estar en el espacio público y ya, pues listo. Pero no es algo normal que las personas quieran escuchar a un río, tú sabes, que está contaminado. O sea, yo entiendo que pudieran estar así, pero bueno, eran momentos complicados. Así que con otros cuerpos de agua quizás no. Cuerpos humanos de agua quizás no. Eh, lo más pueden ser quizás algunos pájaros en el caudal del río, pero no vi así como que mucho, mucho, mucho más, no. Con lo que más interactué, aparte de los cuerpos de agua, fueron con las paredes, increíblemente. Y también con los cuerpos rocosos en la ciudad. Eh, hay, hay como una salida de agua debajo de un edificio en la ciudad, que según el mapa, y eso tengo que asegurarme muy bien antes de decir que esto es como una relación, digamos, un lugar final. Supuestamente en esa roca madre nace uno de los afluentes del río y está justo debajo de un edificio. Y me pareció tan increíble poder ver esa roca madre, que digo, casi, uno encuentra rocas madres, pero no como tan expuestas como en este lugar, que realmente nunca le había prestado atención, porque también aparte queda en un área donde yo nunca paso, así que fui como específicamente ahí siguiendo un mapa que encontré y comparando algunos mapas, y lo increíble que era poder tocar musgo y roca, porque estuvimos aquí como casi un año sin poder ir a la playa, sin poder ir al río, no podíamos como que realmente tocar espacios naturales. Entonces fue muy reconfortante poder estar allí como acompañando esa salida de agua, de esa roca, de ese rompimiento que hay. Es maravilloso y es mágico aparte. Y el nacimiento del musgo y esas texturas. Entonces yo me fui más por las texturas. Creo que la parte sensorial del tacto la necesitaba y en esa caminata sonora
creo que exploté bastante eso, toqué todas las paredes posibles, toqué todos los troncos de árboles que pude, a veces encontraba como palmeras que habían sido cortadas y ver como como que el agua, la savia saliendo de la palmera, era maravilloso, como que me maravillé mucho por las texturas, no solamente eh, a través de la mano, sino también a nivel visual. Y eso fue como que con lo que más interactué, aparte de con el olfato y obviamente con la parte sonora del río. Yo puedo decir que esos tres sentidos fueron los que más conectaron y que fueron los que me fueron llevando en la caminata sonora, no sé, a poder como dialogar con el espacio. Y sí, me encantó tocar como todo, era como, parecía como un bebé que estaba como que apenas aprendiendo, estaba como que súper sintonizada, toqué todas las paredes, sentía como estaba, cambiaba de repente una pintura a otra, eh, a veces el concreto del piso, como o sea, me di cuenta como que en una de las calles cuántas veces cambiaba la textura de la acera. Parte de la acera era concreto, luego pasaba a piedra, luego pasaba a hierba, luego pasaba a concreto craqueado, luego pasaba a otras cosas. Y son cosas que de repente uno camina y punto por encima de eso, pero cuando uno tiene tiempo para poder como saborear, absorber esas cosas, como que de repente todo cobra sentido, todo es importante, todo como que se magnifica. Eh, Así que sí, me fui más como por esa área que por otros seres vivos que no fueran el cuerpo de agua, porque no había mucho por ahí cerca. Gracias. Bueno, no sé si quieren compartir el videito. Hice un video mientras que, como para tener una evidencia, eh, y fue como una reflexión post que hice como en los últimos días de la caminata sonora, hice como unas grabaciones con video, pero no tomé el audio, para que vean más o menos por qué caminos anduve y más o menos cómo se puede percibir o se puede ver el espacio que les estoy compartiendo. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí. Sí. Ah. Your voice moving through the city. Your voice moving through parts the city. Of me. Your voice parts of in you. Parts of me. Parts of your stream. Someone told me a story about a river. A river that belonged to this place. A river that also built the city. Were you that river? Do you think we could talk? This is a letter for you and for all of you who feel just like this river, sometimes broken, sometimes invisible, sometimes forgotten. In you, parts of me, parts of me.
Your body flows just like mine on the ground. Up, down, left, right. Just the counter of the city, your path. Your sound is silent, but the toxicity remains. Do you know, River, if we could ever become? If we could ever become who we're supposed to be? Our bodies change so fast, and we're forced to take shapes that do not belong to us. Do you have an answer for that? Bueno, sí, ese fue como eh, en la primera parte de mi proyecto, digamos, y espero poder seguirlo expandiendo con los otros ríos que tienen sus propias complejidades. Algunos están en barrios bastante complicados. Entonces, bueno, ahí iré como viendo qué se hace. Pero bueno, esto es como la primera etapa. Y, y bueno, sí. Sí, Valerie. Mar, no sé si lo compartiste al principio, pero preguntarte em, cuál fue el motivo o cómo fue ese llamado que tuviste para llegar a conectarte con los cuerpos de agua. También preguntarte tu trabajo. em, Parece que parte más de lo personal y si piensas acercarte a alguna, si perteneces, si en tu cultura, la cosmovisión de tu cultura, si has pensado, interesado integrarla en tu proceso artístico. Y una última más, ¿dónde piensas, dónde crees que te lleve todo esto? ¿Qué es lo siguiente? Si también crees que te interesaría como ser parte de una acción ecológica en tu país, ¿no? Como algo político, ya que hay como en Chile, por ejemplo,
muchas privatizaciones de ríos. Eso, gracias. Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver cuándo o cómo me relacioné con los cuerpos de agua, esto ya viene como por mucho tiempo. Yo antes de estudiar música, bueno, o mientras estudiaba música aquí en Panamá, en el conservatorio, yo en algún momento de mi vida quise ser bióloga ambiental o bióloga marina. Eso era algo que tuve pendiente, estudié biología, no terminé la carrera porque me gané una beca y me fui a estudiar música. Entonces dejé como la biología a medio palo, pero es un amor que siempre he tenido al agua. No sé si es, y bueno, no sé, mi madre detesta el agua y desde chiquita estuvimos nadando y muy cerca del agua, entonces no sé si fue algo de eso, pero es algo que siempre ha estado conmigo, es algo que siempre me ha interesado, tanto así que lo pensé estudiar de manera profesional, o sea, ser bióloga marina y estudiar agua, arrecifes, todo eso era como una posibilidad. Pero me fui para la música. A los años va pasando el tiempo, conozco todo este tema con Aaron Moorish Fair y toda esta, la escuela de Vancouver, etcétera, paisajes sonoros, caminatas de sonidos, etcétera, todo esto. Eh, y entonces comienzo a experimentar con las caminatas sonoras. Y creo que mencioné anteriormente, hice una caminata sonora en el 2015 que se llamó Donde habitó el agua. El Día Mundial de la Escucha ese año tenía que ver con agua. El tema principal era agua. Cada año el Día Mundial de la Escucha tiene un tema diferente y ese año era agua. Y como me la he pasado recorriendo la ciudad y caminando la ciudad, un día como que pensé, dije, bueno, ¿qué sucedería si en esta ciudad no estuvieran los rellenos que hay? Porque el Océano Pacífico entraba un poco más en la ciudad y se ha ido como llenando hacia afuera. Hemos ido construyendo sobre lo que era agua. Y recuerdo que un artista panameño escribió en una de las paredes cerca de la cinta costera, abajo se encuentra el mar. Yo dije, nada, esto fue como un trigger en ese momento. Y dije, por supuesto que abajo está el mar, por supuesto que debajo que yo lo estoy pisando hubo mar, porque ahora está completamente relleno de concreto, pero ¿qué pasa si este lugar no estuviera relleno? ¿Cómo sonaría la ciudad? ¿Cómo es la ciudad que mis abuelos escucharon? Eh, ¿Sería diferente? ¿Qué sucedió? Entonces hice la caminata sonora en el 2015 y caminamos por todo ese espacio relleno eh, desde el imaginar la ciudad si no tuviéramos esos espacios rellenos en la misma. Y bueno, eso quedó allí y después no fue hasta que entré a la maestría que volví a conectar con los cuerpos de agua porque quería explorar el agua como, digamos, como conexión sonora. Realmente comencé la maestría con una idea así como muy, muy ligera de lo que quería hacer. Y luego, eh, leyendo, y la verdad, el trigger fueron dos personas. Uno de los libros fue Cuerpos de Agua, que es Bodies of Water de Astrid Neymanis, excelente teórica poshumanista feminista, que habla sobre la relación de los cuerpos, tanto los cuerpos de agua de nosotros como humanos, como los cuerpos de agua y toda la historia de la relación con el agua y la sociedad, que es muy poderoso, se los recomiendo un montón, es una súper buena lectura. Si quieren seguir explorando el tema del agua y sobre todo porque también he estado como muy pendiente de el trabajo maravilloso que hace una deep listener, como yo también soy deep listener, que se llama Anne Byrne. Y he estado como muy pendiente de su trabajo porque también es improvisadora, también trabaja con cuerpos de agua, eh, o sea, estuve como muy conectada con muchos artistas que trabajan con cuerpos de agua y yo dije, bueno, ¿qué tal si exploro con el río Matasnillo, que es como el río más complicado ahorita mismo en la ciudad de Panamá, y qué sucedería a partir de esa relación? ¿Qué tendría que, digamos, qué ganaría o qué información o qué conocimiento podría salir de esta exploración?
Entonces, y sí es muy personal porque nace de preguntas que, digamos, que vienen de mi relación con la ciudad. Y al final, al fin y al cabo, la ciudad es como mi campo de juego, digamos, mi campo de exploración. Y uno de esos elementos, uno de esos cuerpos que están ahí es el río. Y bueno, esta vez fue el río y me encantó estar en contacto con el río. La segunda pregunta era, me acuerdo de la tercera, no me acuerdo de la segunda. Si me recuerdas la segunda. Valerie, ¿estás Bueno, ahí? tratando de activar mi micrófono. Perdón. Te preguntaba de si en este proyecto que tu investigación suena que ha sido más personal, Ajá. si te gustaría integrar como parte de tu cultura, la cosmovisión de tu cultura. Claro, aquí en Panamá hay una cultura a la que estoy, digamos, no profundamente involucrada porque no soy guna, o sea, no soy de la cultura guna, pero he estado muy cercana a partir de artistas amigos que son gunas. Entonces, hay muchos poetas, hay cineastas, antropólogos, etcétera. Y la cultura guna está completamente cimentada en la relación con el mar. De hecho, el mar se considera la abuela, es como que la abuela de esta cultura. En mi investigación, en esta parte, no exploré la parte guna a profundidad porque habían, digamos, conversaciones dentro de la cultura donde yo estaba estudiando con el tema de apropiación cultural. Entonces, hay como una línea muy fina en que uno, digamos, toma conocimiento de una cultura y apropiarse de una manera de una cultura. Entonces, después de conversar y conversar y conversar con alguno de mis asesores de la maestría, decidí no enfocarme o no profundizar en esa área porque eso me llevaría mi investigación a otro lado, lo llevaría más a la cosmovisión indígena y había como unas conversaciones sobre la ética de uno, cómo hacer el approach a una cultura que no es propia, que aunque yo soy panameña, no soy guna. Entonces, eh, tendría que investigar más con gunas, estar como involucrada en el territorio guna, que queda muy lejos de la ciudad de Panamá. Entonces, eso sería como otro tipo de investigación, bajo otro tipo de parámetros, bajo otro tipo de condiciones que para esta investigación en sí se alejaría mucho de lo que estaba buscando en relacionalidad, pero sí lo incluí en mi investigación preliminar, o sea, sí está en mi investigación preliminar, pero al final en la edición y digamos cuando esbocé ya en mi último borrador, lo menciono, pero no lo desarrollo. Lo menciono porque sí es importante la identidad y la relación con el agua aquí en Panamá, que es una cultura que es muy importante en el tema del agua, pero no podía enfocarme, digamos, en la cosmovisión indígena con otras conversaciones que están sucediendo en el proyecto en este punto. Más adelante, cuando se expanda, sí, pretendo llevarla porque pretendo expandirlo más allá de la ciudad eventualmente. Pero hubiera sido otro tipo de conversación. Y la última, digamos, en la parte política, la parte medioambiental, eh, no estoy ahora mismo como unida a ningún grupo ambiental. Sí me gustaría colaborar, pero prefiero, digamos, explorarlo desde la parte artística, porque la parte ambiental, digamos, a veces, am, ¿cómo te explico? A veces, no sé, como que hay veces hay partes como están muy segmentadas, no sé cómo es en Chile. Como que están los artistas y están los ambientalistas, entonces están los políticos y está como un poco segmentado y como que no se llega como a un acuerdo, no se trabaja muy interdisciplinariamente, no sé si en Chile pasa lo mismo.
Para acá es como extraño, extraño. Perdón que te interrumpa, traje a colación eso. Soy boliviana en Ah, realidad, eres boliviana, ok. Como de Chile. boliviana, em, pero fue un taller que tomé donde justamente exploramos de manera colectiva los cuerpos de agua, erotizamos mediante conjuros orales y escritos. Em, no sé mucho de Chile, pero en Bolivia todavía nos estamos organizando para desde diferentes disciplinas y esperamos que con esa fe de que pueda haber como una colaboración interdisciplinar, ¿no? Sí, yo igual pienso lo mismo. De hecho, hay una fundación que me ha enseñado mucho y que también es como una de mis inspiraciones, que no queda aquí en Panamá, sino en Costa Rica, que se llama... Ah, no sé, Fundación... Ay, ¿cómo que se llama? De los ríos. Eh, es una fundación, Ríos Urbanos se llama, Fundación Ríos Urbanos. Es maravillosa, hacen un trabajo de concientización de la parte social urbana. Maravilloso. Y la idea de esta fundación es rescatar los ríos urbanos para que sean áreas que se puedan, digamos, que puedan encontrarse con la misma sociedad. Entonces, hay limpiezas de ríos, a veces hacen actividades al borde del río, como que integrar al río al quehacer cultural de la ciudad. Digamos, mi propuesta o mi apuesta sería más por esa parte. También hay otro grupo en Brasil que me gusta mucho y esos son como ejemplos para lo que me gustaría, digamos, eh, que sucediera aquí en Panamá, digamos. Hay una agrupación que se llama Rúas y Ríos y ellos tienen videos en YouTube y tienen, bueno, un montón de información en las redes. Y me encanta porque son grupos interdisciplinarios de sociólogos, antropólogos, urbanistas, arquitectos, artistas, hay de todo. eh, que buscan sobre todo el diálogo sobre los ríos, desde la parte urbana. No creo que no tanto desde la parte ambiental, obviamente toca la parte ambiental, pero es la parte urbana. Cómo estos ríos son parte de la ciudad, cómo digamos en ciudades de Sao Paulo hay ríos que están totalmente escondidos y tapeados por las construcciones y ellos van como buscando dónde van esos ríos y hacen rutas con personas para crear conciencia por dónde pasan esos cuerpos de agua debajo de esa macro ciudad. Entonces, digamos que por ahora me gustaría que sucedieran más conversaciones interdisciplinarias de ese tipo de concientización, de poder como integrar este diálogo de los ríos a diferentes disciplinas. En la parte política eventualmente llegará, hay personas que trabajan en políticas públicas, pero la colaboración interdisciplinar o multidisciplinar es importante o las conversaciones interdisciplinares. Por eso la investigación artística es importante, porque aportamos desde la creación, desde la imaginación, desde el nuevo conocimiento, nuevas maneras de hacer las cosas, que tanto la parte científica tiene su manera, la arquitectura también, y los artísticos también tenemos nuestro granito de arena en esta conversación. Pues, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario antes de que vayamos cerrando también. ¿Alguien que quiera comentar algo? Manuel. Pues me dejó muy confrontado. Preguntabas al principio de la experiencia por ejemplo, en la Ciudad de México. Es muy triste porque el 90% de los ríos en esta ciudad, que era pues un lago, están entubados, el otro 5% está muerto y solo hay de repente ahí en algún lugar recóndito algún vestigio del río, evidentemente muy contaminado. Entonces sí tendríamos que tomarlo desde otro lado, ¿no? Como esta cosa que dices, ¿no? De aquí había un río y aquí sigue el río, pero está entubado.
y lo estoy pisando, pero hacer ese ejercicio, pues. Sí, de hecho eso que mencionas es importante porque, digamos, uno no, digamos, usualmente no se puede hablar de lo que no se ve o lo que no se percibe, lastimosamente. Entonces, como que el primer paso es poder hablar de que existen, están allí, percibirlos, y luego de eso entonces uno puede comenzar a hablar de los derechos del río y todo esto, porque en otros países quizás ya se puede hablar de los ríos como eh, con derechos. No me acuerdo en qué país fue, pero se estaba conversando sobre que, no me acuerdo en qué país, que ya los ríos son seres con derechos. Y eso me pareció fabuloso. Pero obviamente, ¿qué sucede en ríos donde hay ríos muertos que ni siquiera vemos? O ríos que están fragmentados. Imagínate comenzar a hablar de derecho de un río, un cuerpo de agua, a partir de ese lugar, que ese es el punto cero, habría que echar un poco para atrás, hacer como un trabajo de concientización, de acercamiento hacia el río, del valor cultural, el valor social, el valor de la ciudad, que pueda aportar ese cuerpo de agua como parte de una comunidad, y entonces se pueden añadir otras cosas. Eh, Porque si no va a ser como que, ok, el río está ahí y ¿por qué debe tener derechos? Punto. O sea, es como de repente muy abstracto si se empieza desde, como tú dices, un río que no existe ya o está seco. Entonces, sí, igual pienso igual que tú. Sí, todo esto tiene que ver mucho con lo que comentabas, ¿no? Estos olvidos, o sea, ríos olvidados, ríos sacados de sus espacios, ríos fragmentados, de cierta manera, ríos invisibilizados, insonorizados también, que luego también es más lo que llega quizás, como dices, del olor, ¿no? En muchos, pero que también habla mucho de por qué, ¿no? O sea, de cómo se trata el río, ¿no? Y de todo esto. Eh, yo igual, ahorita lo único que quería pedirte, Mar, o así, es si nos pudieras decir como dónde pudiéramos encontrar más de tu investigación, como si podemos leer un poco, si es como se puede accesar fácilmente, igual y más adelante podemos poner la liga cuando hagamos la publicación. Eh, Bueno, ahora mismo tengo uno de mis artículos que fue la camioneta sonora anterior, que fue a través de las rutas del tranvía de la ciudad de Panamá, un tranvía inexistente, solamente quedan unos rieles. Eh, la investigación está en la revista Escena costarricense, si quieres te la comparto después, Aldo. Ahora mismo no tengo el enlace. Y estoy actualizando mi página web para tener toda la información allí. Pero por ahora, bueno, tengo ese video en YouTube y pretendo subir la información ya completa de mi investigación del río pronto. Pero bueno, no he tenido tiempo de actualizar mi página. Pero sí, mi página es maralzamora.net y ahí va a estar toda la información. La idea es que vaya subiendo lo que voy investigando, lo que voy añadiendo, sobre todo con esta segunda fase que quiero iniciar este año. Que bueno, espero que se dé y se dé prontamente. Buenísimo. Sí, sí, ahí podemos compartir también artículo que dijiste para esta revista. Lo leí también bien interesante y también súper buenas las referencias de otras caminantas sonoras. Muchas gracias, Mar. Y sí, eso, pues entonces, no sé si hay algo más que comentar. Ya ahorita tenemos poquito tiempo, pero si no... David. Sí, no, nada. Yo bueno, quería agradecerte, agradecerles a quienes andamos por acá. Y sí, no sé, me voy, me llevo un montón de cosas, ¿no? Primero como todo esto de los permisos a la hora de utilizar material me está creando como una especie de shock interno de una rola que voy a sacar y que tiene un montón de voces que las recojo de internet, ¿no? Y de alguna manera para mí era están ahí, se están compartiendo, pero sí es a nadie y no, no son de gente alcanzable, digamos, ¿no? Hay como también voces históricas y demás, y es como de, pues sí, o sea, al final, uy, no le pedí permiso a nadie, ¿no? Y entonces me voy como con esa especie de cuestión de qué tan ético fui, del uso también que se les da, etcétera. O sea, creo que al final de cuentas hay ciertas también mediaciones, no, no, no serán mediaciones, sino
como cosas que van limando un poquito también ciertos usos, pero o sea, me voy como con esta idea de a partir de ahora pensar en la importancia de tener esas éticas sonoras quizá, o de éticas de cuidado hacia registros incluso que tengamos y cosas por el estilo. Em, y no sé, también me voy con un montón con la importancia de este tipo de trabajos y de investigaciones artísticas. Yo estoy acá en Morelia, en México, y en Morelia hay un río que atraviesa prácticamente toda la ciudad y se han hecho muchos trabajos al respecto de que, o sea, en algún momento lo quisieron tapar, y había una muy buena cantidad de la población a favor de eso porque pues a final de cuentas es un río que igual no está cuidado, hay mucha basura, hay olores y demás. Por muchas cuestiones no se ha tapado, ahora afortunadamente, porque quizá yo antes era de los que decía, pues sí, no pasa nada si lo tapas y construyes una vía, ¿no? Porque uno piensa también desde el urbano y desde como ese tipo de necesidades urbanas quizá. Hay unos espacios que habilitaron, que eso sí se me hizo padre, sobre puentes, eh, bueno, sobre lugares que quizá están un poco más transitables y los Ujú. habilitaron justo para caminar, para poder caminar esa parte del río. Entonces nada, no me voy como con eso, con la importancia también de estar generando este tipo de investigaciones artísticas, porque hoy me voy con completamente otra concepción de qué puede significar ese río para nosotros como habitantes en la ciudad, ¿no? Y que no es solo algo que tenemos que pasar por él. Súper chido, te agradezco muchísimo, Mar. Gracias. Buenísimo, pues igual, ¿no? Resueno mucho con todo esto y pues también eso, ¿no? De la atención, el cuidado que le vamos a poner o le podemos poner a los espacios, ¿no? También de ahora en adelante y bueno. Pues nada, la verdad les agradezco mucho a quienes estuvimos acá por darse este espacio para el encuentro y pues quienes lo escuchen más adelante también. Esperamos verlos en próximas pláticas. Mar, de parte de David, mía, desde Tramas, te agradecemos muchísimo por compartirnos tu súper interesante investigación y procesos y pues ya estamos viendo que está teniendo resonancias fuertes, ¿no? Y nada, en verdad muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, igualmente, gracias por estar y yo siempre estoy abierta a colaboraciones, así que si quieren colaborar a la distancia o cualquier otro tipo de colaboración, súper bienvenido porque la investigación artística, mientras más colaborativa, más interesante, más rica, así que estoy súper a la orden si desean trabajar en ríos o cualquier otro tema, estoy súper, súper, súper a la orden. Muchísimas gracias y pues bueno, esperamos verles también por acá en próximas pláticas y próximas actividades y bueno, igual, ¿no? Cualquier cuestión de colaboración acá estamos desde Tramas. Súper, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mar, gracias a ustedes. Chao, un abrazo, bye. Estén muy bien, adiós. Chao. Bye.